campo mexicano es uno de los sectores más golpeados por las crisis económicas recurrentes y por la crisis financiera del año 2008. En el caso de los instrumentos para desarrollar al campo, el principal es el presupuesto rural. Sin embargo, el balance que podemos hacer durante 2010 no es un balance favorable sobre todo a los pequeños y medianos productores. Esto es a los ejidatarios, a los comuneros indígenas y a las organizaciones que estos conforman. Por diversas razones, una de ellas es que la forma de operar los programas destinados al medio rural de prácticamente todas las dependencias encuentran muchas trabas en las reglas de operación. Esto significa que al final, por ejemplo, de noviembre, que estábamos en el mes número 11 del ejercicio presupuestal, diversos programas de la Zagarpa, de la Reforma Agraria y de otras dependencias se habían ejercido apenas en un 60%. Lo cual indica que al terminar el año, al cerrar el ejercicio fiscal 2010, habrá, como en otros años anteriores, muchos recursos que no se ejercieron, que no se gastaron para lo que estaban destinados. Y esto es... Esos recursos generalmente se van a fideicomisos creados por la propia Secretaría de Hacienda, se van a fondos y luego son transferidos a otros programas o simplemente se desaparecen. Estamos hablando de que año con año, de los recursos destinados al campo, y 2010 no es la excepción, se subejercen entre 10 y 12 mil millones de pesos, que no es una cifra menor. Entonces, bajo esas condiciones, los cambios que se han venido tratando de implementar en el medio rural no se registran en razón. Esa es una razón. La otra es que el gasto público generalmente se orienta a favorecer a las empresas nacionales y transnacionales, a los grandes productores. Les pongo, por ejemplo, el caso de ingreso objetivo, que para el año 2010 tiene un monto de recursos superior a los 10 mil millones de pesos, y sin embargo apenas llega a un padrón de beneficiarios del orden de 150,000 a 200,000 productores, que se concentran en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, en Chihuahua y Tamaulipas, 5 estados de la República. Asimismo, empresas como Cargill, que es una empresa transnacional, empresas como Maseca y Gruma, de Roberto Hernández, se ven ampliamente favorecidos por los recursos públicos. Ahí se va una cantidad impresionante de recursos. Es decir, el esquema de comercialización desarrollado en nuestro país no es un esquema para favorecer a los pequeños y medianos productores. Los productores no se favorecen, no se benefician de estos programas, y sí las grandes empresas, los grandes productores nacionales y extranjeros, los productores que desarrollan su actividad para la exportación y para la comercialización. Así las cosas, entonces el balance que tenemos no solo de este año, sino de los años anteriores, es que el campo es uno de los más golpeados y en él se concentra la mayor cantidad de pobres. En lo que va, por ejemplo, del sexenio actual, el número de pobres se incrementó en 3 millones de mexicanos más que viven en el medio rural. Es donde hay mayor migración, es donde hay mayor exclusión. Entonces, así las cosas, el balance que pudiéramos hacer de 2010 y los años anteriores del modelo neoliberal es un balance desfavorable para las familias de pequeños y medianos productores del medio rural. ¿Qué va a suceder en el año 2011 con el presupuesto? Bueno, en el año 2011 con el presupuesto, debemos decir en primer lugar que logramos en la Cámara de Diputados ampliar los recursos que propuso el Ejecutivo a 294,000 millones de pesos. El Ejecutivo proponía un presupuesto semejante al del año pasado, 267,000 millones de pesos, pero el destino se avisora como el de los años anteriores. Es decir, nuevamente se concentran los recursos
en ingreso objetivo, en los grandes empresarios, en los grandes productores. Nuevamente se favorece a los sistemas producto, a las empresas transnacionales, y a los indígenas, a los campesinos, a los migrantes no se les da la atención necesaria. En consecuencia, por lo menos mi punto de vista es que la pobreza se seguirá incrementando, la exclusión seguirá presente, la migración, a pesar de las trabas puestas por el gobierno de los Estados Unidos, se seguirá desarrollando, y un hecho muy grave, la violencia en el medio rural seguirá presente. A mí me preocupa mucho que el gobierno mexicano, la Cámara de Diputados incluso no haya puesto la atención debida, en razón de que uno de los rubros que sí se aumentaron fueron los recursos destinados a seguridad, en más de un 15% los que se destinan a seguridad pública, cuando esos recursos deberían destinarse mejor a la creación de empleos. Yo he dicho, para que los jóvenes del medio rural, que ahora son policías, y los jóvenes del medio rural que ahora se incorporaron a la economía criminal, no lo sigan haciendo y mejor tengan una fuente de trabajo. Por lo tanto, me parece que no habrá cambios sustantivos durante el 2011, y eso simplemente seguirá demostrando que las políticas aplicadas por los gobiernos neoliberales del PRI en un inicio, del PAN ahora, no son las políticas adecuadas. Desde mi punto de vista hace falta modificar no solamente el sistema político mexicano, sino el rumbo del desarrollo rural mexicano, para favorecer a la mayoría de los campesinos, de los productores, de los trabajadores, y eso pasa pues obviamente por modificar la correlación de fuerzas, promover una reforma legislativa, una reforma rural importante, integral, y en esas condiciones podríamos cambiar al campo mexicano y a los campesinos.